No me aparece, ¿tú crees? Esta estación de radio aquí en la cabecera municipal de Tepeaca de Negrete, Puebla. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida y lógicamente pues nuestro agradecimiento por una vez más estar en contacto en relación con nosotros. Eh, Quiero para empezar este programa dar a ustedes una disculpa muy sentida porque la semana pasada no pudo transmitirse en vivo el programa que teníamos planeado, dado que tuvimos algún contratiempo, alguna ocupación que no pudimos evitar, tanto el maestro Juan Durán como su servidor, y por ello no pudimos cumplir con este compromiso. Sin embargo, eh, repito, la verdad es que lo siento mucho y doy la más sincera disculpa a nombre de Juan y del mío por no haber podido estar. Pero hoy, ya entrando en el séptimo mes de este año 2021, 6 de julio para ser más exactos, tenemos un programa que indiscutiblemente pues va a causar un poco de polémica, eh, porque vamos a hablar acerca de la propuesta educativa que el gobierno del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación, está haciendo para que se opere durante el próximo ciclo escolar 2021-2022. Sí, como ustedes que han visto la publicidad de este programa, se trata de comentar, de analizar, de ver qué tipo de posibilidades reales tiene la eh, situación real que estamos viviendo en el estado de Puebla para poder dar comienzo al nuevo ciclo escolar. Con mmm, esta propuesta que pues han llamado modelo híbrido de educación. Un poquito más adelante estaremos detallando cuáles son las características básicas de este modelo y eh, pues opinaremos al respecto
del si están dadas las condiciones tanto de salud como de infraestructura para poder regresar a medias a las clases presenciales en nuestras escuelas. Creo que hay pues una serie de puntos de vista que los maestros, los padres de familia y, ¿por qué no?, muchos estudiantes tienen al respecto de regresar o no regresar a clases presenciales, incluso bajo este modelo denominado híbrido. Vamos a ir desglosando. Yo quisiera que quienes me escuchan, quienes están en contacto directo, en vivo, con este programa y que tienen alguna opinión que dar al respecto, pues nos lo hagan saber, porque seguramente su punto de vista pues es muy valioso. Creo que a pesar de que ya es una decisión tomada por las autoridades educativas del gobierno del estado de Puebla, pues no está de más expresar el sentir real, profundo, que nosotros, los que vamos a ser los operadores de este modelo, tendríamos al respecto. Habría que hacer, para empezar, varias consideraciones a, al respecto de todo esto que estamos viviendo y que sin lugar a dudas pues vienen a ser los determinantes en caso de presentarse para que operemos o no operemos el modelo híbrido. Hay que recolectar también la generalidad de lo que pasó en el ciclo escolar 2020-2021, el cómo la modalidad a distancia se presentó, operó y cuáles fueron los resultados. Y más allá del oficial, porque nosotros tenemos la sensación de que unos son los números oficiales de atención que se dieron a los estudiantes poblanos y otra, pero muy, muy, muy diferente, la realidad. Entonces, creemos que existen elementos suficientes como para poder hablar de esta situación. Y bueno, el primer punto, la primera consideración que tenemos que hacer es que, nos guste o no nos guste, todavía estamos en una contingencia sanitaria. Es cierto que el país de pronto en la mayoría de los estados se pintó de verde el semáforo y las actividades empezaron a normalizarse, entre comilladamente, lógico, al respecto de la convivencia humana que tenemos los poblanos. Esta situación, pues, como es lógico de poder entender, parte de la disminución de los contagios y de las muertes que por causa de la pandemia del COVID-19 se han venido dando. Es cierto, la mayoría de los indicadores que están publicándose a diario por parte del gobierno federal han descendido. Creo que todos, de una u otra manera, hemos sentido, nos hemos percatado de el cómo ha bajado el nivel de contagio. Sin embargo, todavía hay gente en los hospitales que sigue sufriendo, que se sigue contagiando y, por desgracia, que sigue muriendo por este bicho tan especial, tan extremo que pues la humanidad está padeciendo. No podemos dejar de considerar esa situación y, por lo tanto, las medidas que se tienen que mantener, pues son las que tradicionalmente hemos venido haciéndolo. Pero entra la confianza, ¿no? Entra la necesidad inclusive de empezar a tratar de salir de la casa de manera normal, pues hacer lo que veníamos acostumbrando, estábamos acostumbrados a hacer. Y bueno, pues hoy vemos que prácticamente todo se da normalmente. Es cierto, todos con nuestro cubreboca,
pero y tratando de mantener las manos limpias, estándonos echando desinfectantes, sanitizantes a cada uno de los lugares donde llegamos, nos estamos tomando la temperatura de manera constante, pero pues todavía no estamos como para poder echar las campanas a vuelo. Pero esta um, vuelta a la normalidad, pues ha provocado lo que los médicos han dicho, empieza a ser un tercer rebrote del virus. Pero lo saben todos ustedes, hoy con una variante que ha sufrido el virus del COVID-19, que según los entendidos en este tema, pues es mucho más contagiante, es muchísimo más fácil de adquirir. Y por desgracia, está atacando con mayor constancia hacia la población que menos protección tiene, que es la de los niños y la de los jóvenes. Esa es una primer situación. Es cierto, estamos en semáforo verde, pero nuevamente el país ha empezado a ponerse en amarillo en algunos estados. Puebla no, es cierto, pero no estamos muy lejos. Entonces, esa es la primera consideración. La segunda consideración que necesariamente tendríamos que poner en la mesa, pues es la de la necesidad prácticamente natural que tanto los niños, las niñas, los jóvenes, los estudiantes de universidad, pues tienen ya de empezar a convivir, de empezar a relacionarse con sus iguales, con aquellos que comparten aula, con aquellos que pues viven, tienen las vivencias similares, ¿no? Las propias de su edad. Esa también es una consideración importante. Una tercera consideración, pues son los resultados que emanaron de manera general del modelo de educación a distancia que mayoritariamente se dio durante el ciclo escolar 2020-2021 y que ya en algún otro programa aquí lo habíamos analizado. A nivel nacional, ustedes saben, se perdieron cerca de 1 millón de estudiantes de educación básica y media superior porque no tuvieron constante comunicación con sus docentes. Y estos muchachos, pues de una u otra forma, ya no se encuentran dentro del sistema educativo mexicano. Aquí en Puebla, eh, de acuerdo a lo que se expresó y con los datos que emanaron de marzo de 2020, el secretario de Educación dijo que fueron solamente 5,007. Y digo solamente porque a mí en lo particular me parece una cifra un tanto maquillada. 5,007 para casi 1,800,000 estudiantes que hay en Puebla, pues el porcentaje se me hace muy poco. Incluso comparado con el nacional, pues viene a ser por abajo de la media, y qué bueno que así fuera, ¿eh? Pero digo, los que trabajamos en el medio, pues estamos en contacto con la realidad y creo que este mecanismo de atención que se dio a través de la distancia, eh, pues tiene que verse de otra forma, ¿sí? Los 5,007 estudiantes que se reportaron como no comunicados con sus docentes, o sea, perdidos, expulsados del sistema, eh, pues son jóvenes que ahí están en la calle, que ahí están en sus casas y que por desgracia esta pandemia les ha truncado la posibilidad de un futuro un poco más sólido socialmente hablando. Eh, es importante porque eh, creo que si nosotros nos quedamos así de manera superflua con ese número, pues la verdad es que estaríamos cometiendo un error.
ese número emana de haber considerado a estudiantes que tuvieron poca comunicación. Esto que le llamaron comunicación intermitente con sus estudiantes. Y ahí hay un porcentaje bastante considerable. Yo calculo que en términos así de los oficiales, conforme les ha venido a dar a conocer públicamente, es dos partes de los que no, dos partes iguales a los que no, como los que no tuvieron comunicación. Entonces, es un porcentaje bastante considerable y que gracias al acuerdo que la secretaria de Educación firmó el 16 de junio del 2021, donde dice que no se iba a poner calificación reprobatoria a ninguno de los muchachos que estaban considerados como con comunicación intermitente. Bueno, pues entonces la estadística sufre una retocada, un maquilleo que de verdad espero, espero de verdad que sea para bien. En términos generales, yo ya lo he expresado en algunos otros programas, considero que es una buena medida en cuanto a apoyo eh, para mantener en el sistema educativo a todos esos muchachos. En el entendido que, bueno, al final de cuentas, los que nos metemos al sistema educativo, pues dependemos en mucho de dónde nos quedemos en ese sistema, en ese proceso, para poder posteriormente conseguir un empleo. En la sociedad, pues cada vez más tecnificada, cada vez más bárbara, porque está cada vez más individualizada, bien poquito que se sensibiliza por todos aquellos que han perdido de una u otra forma la oportunidad de terminar el sistema educativo mexicano. Y bueno, pues esos muchachos creo que fueron apoyados y espero que tanto ellos como sus padres y lógicamente sus maestros busquen mecanismos que en esta oportunidad del nuevo ciclo escolar les pueda ayudar a que se regularicen, a que se integren más, a que tengan confianza en lo que están recibiendo. Esa es, creo, una muy, muy importante consideración. Pero otra consideración es que a mí en lo particular me da la sensación de que estamos simplificando el problema. De pronto, la tendencia a buscar culpables es muy dada entre nuestra sociedad y nos olvidamos a veces de entender de fondo lo que realmente es. La pregunta que aquí surge es, de verdad, alguien en México tiene la culpa de la propagación y de la existencia de esta pandemia? Como todos saben, es una situación de carácter universal. Muy pocos países se salvan de haber sido contagiados de todo esto. Pero en cuanto se politiza esta situación, los ciudadanos, los críticos del gobierno, pues culpan de manera directa al gobierno federal por el maltrato que, que han dado al manejo de esta pandemia. Pero lo interesante es que las autoridades aceptan esa responsabilidad y entonces a lo que se dedican es a defenderse de lo que se les está culpando, cuando en realidad no son los culpables de esta situación. Y en esa defensa, en ese querer justificarse, pues el gobierno hace todo lo posible por tratar de maquillar, de transformar la realidad que
eh, tenemos enfrente. Y con eso, pues lógicamente, lo único que hacemos es vivir en la mentira, vivir en la simulación. No nos esforzamos, no buscamos de manera conjunta soluciones que vengan a ser eficaces al respecto de todo esto. Como lo hemos venido platicando, pues la sociedad mexicana eh, en este tipo de trances es poco solidaria, ¿sí? Es poco, eh, se ayuda poco. Todo mundo trata de cuidarse a nivel personal, pero no cuida al de junto. Los que llegamos a saber se contagian, pues a lo más les damos una oración y un deseo de que de que sanen, de que no pase a más y nada más. Entonces, en este manejo político que se da de acusar a las autoridades y las autoridades de buscar formas de transformar la realidad, de manquillar la realidad, pues nos encontramos todos envueltos en una situación que no ayuda, que no ayuda en verdad. Y es ahí donde creo que este elemento tendría que empezar a considerarse más significativamente. Entender que el gobierno federal no fue el culpable del contagio de esto, de esta pandemia. Entender que se está haciendo pues lo más que se puede y que por desgracia no es mucho. Y podremos cuestionar todos los mecanismos que en su momento pudieron haberse dado para mejor atender a los mexicanos. Quisiéramos que tuviéramos un porcentaje de vacunación similar a la de los Estados Unidos, pero pues lógicamente nuestras economías no tienen comparación y desgraciadamente todo está con base en el desarrollo económico de los pueblos, cosa lamentable, pero así es y que no tenemos para más. Entonces, esta situación pues nos mete en una dinámica de ofensiva y defensiva, de buscar cada vez más elementos para culpar a las autoridades y las autoridades buscar cada vez más elementos para demostrar que no es cierto. Antier, ayer, no recuerdo con mucha precisión, estaba escuchando la mañanera del presidente de la República y un periodista que trabaja en Estados Unidos, pero que es mexicano, pues, y que es uno de los periodistas más críticos, más le gusta llegar más a fondo de todo esto, cuestionaba de manera severa al presidente al respecto de las mismas eh, este, cantidades de eh, enfermos que ha habido a lo largo de todo el proceso de pandemia. Y decía que eran muchos, que era México el segundo país que tenía la mayor cantidad de contagios y de muertes, ¿no? Y el presidente buscando la forma de decir que no era cierto, que estaba mal informado, que él tenía otros datos. Y bueno, eso que tentativamente podría ser un gran logro democrático, porque se cuestiona de manera directa al presidente, se vuelve a ver quién tiene más elementos para poder, o más autoridad para poder ganar adeptos, ¿no? Y creo que no es de esa forma, ni el presidente tendría que estar tan profundo en su querer justificar o tener respuesta al cuestionamiento, como tampoco el otro tipo ser tan meticuloso y tan directo en la culpabilidad. No sé, es algo que a mí en lo particular no me da soluciones. No me da soluciones. Ahorita no creo que nuestro país estuviera como para decir y calificar que sí, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el malo. Yo no me imagino cómo pudiera haber sido en los anteriores gobiernos o en los tipos de gobierno que veníamos padeciendo.
igual y nuestra eh, economía no se hubiese lastimado tanto porque hubiésemos pedido, como siempre era, créditos al exterior. Pero hoy, con nuestros propios recursos, con nuestra propia austeridad, se ha venido salvando todo eso, que es mucho, es muchísimo. Pero bueno, repito, esas consideraciones son bien importantes para esto. Entonces, dada las, dada, dados esos antecedentes, las autoridades educativas de Puebla para el ciclo escolar 2020, 2021-2022 diseñan un modelo que han denominado híbrido de atención a los estudiantes poblanos. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues para empezar, como que la palabrita tiene poco eco social y llama mucho la atención, ¿no? Que lo híbrido, pues como todos sabemos, es la conjugación de dos elementos de un mismo género, pero de diferente especie. Y pues te producen un tercer elemento que pues tentativamente tendría que venir a solucionar alguna problemática. Eso es lo que en su momento se conoce como híbrido. Por ejemplo, para ser más precisos, pues ahora que está de moda la sustentabilidad, pues ustedes saben que se han empezado a diseñar automóviles que atienden, o con motores que atienden, por un lado, eh, su movimiento con gasolina, como normalmente son, pero por otro lado también con energía eléctrica. Y entonces en la combinación de estos dos elementos, se forma un modelo denominado híbrido. Y pues tentativamente tiende a dar una solución, quizás a medias, pero de una u otra forma, solución para una realidad ecológica que pues, nos abruma también. Entonces, el ejemplo más típico que conocemos al respecto de lo híbrido, pues es el cruce de un caballo con un burro, ¿verdad? Eh, pues da una mula, como normalmente le conocemos, y pues también esta tercera especie, eh, pues de alguna manera ni es tan fuerte ni aguanta tanto la carga como el burro, pero tampoco es tan fino ni tan delicado como el caballo. Y pues responde a una necesidad emergente que este tercer elemento nos viene a proporcionar. Y así es conforme se ha tomado como base esa situación. El secretario de Educación Pública, bueno, perdón, el secretario de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, recuerden que ya no es pública, por lo menos oficialmente ya no es pública, y que aún así, como ustedes saben, eh, yo no he encontrado una respuesta, una argumentación sólida para haberle quitado lo público, porque, bueno, no lo entiendo, pues, por pronto. Eh, el secretario de Educación del Gobierno del Estado ha creado un modelo que pretende combinar la modalidad a distancia con la modalidad presencial. ¿Sí? Y este nuevo elemento, este tercer elemento, le llaman modelo híbrido de educación en Puebla, que de hecho se va también a dar a nivel federal. Ahora, la pregunta, pues al respecto de esto es, este modelo, mitad presencial, mitad a distancia, así en lo general, ¿es la solución? ¿Estamos ya en condiciones
necesarias como para poder echar a andar esto. Vamos a sustantivamente mejorar la atención a los estudiantes poblanos con este modelo. Y ahí está el cuestionamiento. Nosotros, bueno, yo en lo particular creo que es un esfuerzo, que es algo que pues se tiene a la mano, pero creo que no responde de manera satisfactoria a la necesidad que tenemos. Y no responde por diversos factores. Factores que también vamos a tratar de comentar en la segunda parte de nuestro programa, porque creo que vale la pena. Creo que vale la pena. No quisiera ser un descalificador por naturaleza ante esta situación, pero de eso se trata. El cuestionamiento nos hace mejores. El cuestionamiento de una u otra forma va a hacer que esta fórmula propuesta pudiera encontrar variantes que se pudieran operar en las diversas escuelas conforme su realidad. Entonces, vamos a analizar un poquito más en detalle qué cosa es el modelo híbrido, cuáles son los elementos, cuál es el propósito, e incluso, si el tiempo lo permite, pues hasta el analizar cómo queda la responsabilidad por parte de los diversos actores, de los diversos agentes educativos que tendremos esa responsabilidad. Y bueno, pues, ¿les parece que nos vayamos a nuestro primer corte? Creo que estamos en el tiempo justo para ir a cortar. Regresamos en un momento aquí a Radio Tepeaca, que me está transmitiendo a través del Facebook en vivo y también, lógicamente, a través de la estación de FM 89.9 para toda el área central del estado de Puebla. Regresamos en un momento. Inge, todo tuyo. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radiotepeaca.com. La Terraza Food House, menú variado para los paladares más exigentes. Degusta nuestro más delicioso sazón acompañado de toda tu familia. Contamos con mixología premium. Visítanos de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 2 p.m. a 8 p.m. en calle 3 Oriente número 107, Colonia Centro, en Tepeaca. La Terraza Food House, radiotepeaca.com. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappés, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario. Sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orillas, Beauty House. Nutrióloga bariatra, cosmetóloga Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro, Tepeaca, Puebla. Orillas, Beauty House. Radiotepeaca.com.
Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. radiotepeaca.com. Deportes del Campo. Distribuidor autorizado de cartuchos deportivos. Ofrecemos todo para su deporte de caza, tiro y pesca. Cañas de pescar, mochilas, cantimploras, cuchillos de monte, lámparas, portafusiles, brújulas, binoculares, tiendas de campaña. Aprovecha nuestras ofertas y promociones. Llámanos al 223-275-0693. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 205-C, Tepeaca, Puebla. Deportes del Campo. radiotepeaca.com. Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. radiotepeaca.com. Sí, sí, Jesús. Adelante. Ahorita sí pongo el video. Bien, estamos ya nuevamente aquí con todos ustedes en esta segunda parte de este programa, cuyo tema es el modelo híbrido de educación del gobierno del estado de Puebla. ¿Estaremos en condiciones para operarlo? Es una pregunta. Y quiero comentarles que se comunicó el maestro Juan Durán, quien hoy me iba a apoyar para poder profundizar precisamente en la polémica de esta situación, pero tuvo un contratiempo en tanto que pues anda cumpliendo con uno de los compromisos que surgieron a razón de la petición que se hizo al gobierno del estado al respecto de el mejoramiento del servicio del ISSSTE. Él es uno de los activos más importantes de todos los maestros que la semana pasada, precisamente el martes pasado, se manifestaron pidiendo una vez más al gobierno del estado lo que pues fue un compromiso que ellos hicieron de auditar las finanzas del ISSSTE en administraciones pasadas que nosotros consideramos han sido el factor determinante que no han llevado al instituto a un estado de crisis financiera que lastima no solamente el servicio médico, ¿no?, sino todos los servicios que como derechohabientes tenemos. Y Juan es un personaje que ha destacado por su crítica, por su opinión, por su participación en este tipo de, de empresa que iniciamos para que el gobierno del estado nos escuche. Y por eso no está con nosotros, tuvo que ir a el sindicato de maestros para que también ellos se movilicen y puedan pues hacer lo que están en obligación de hacer. Y yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a comprender cuál es nuestra obligación y cuál es obligación legal y también cuál es nuestra obligación moral, porque creo que en esa combinación de concepciones no se acaba de entender muy bien esto. Pero antes quiero agradecer de manera muy puntual a nuestra compañera Rosy Rojas,
quien nos manda un saludo y dice que el tema de hoy es muy interesante y provoca mucha polémica, fundamentalmente en los padres de familia. Y yo coincido mucho con Rosy, porque son, al final de cuentas, los padres de familia los que tienen que solventar las consecuencias de las decisiones que tanto los maestros como el aparato institucional toma, ¿sí? A veces sin la consulta previa de ellos. Y nada más recetamos y bueno, pues ellos son los que tienen que pagar esos efectos. En fin, también me agradezco mucho el comentario y el que esté como nosotros, como cada semana, el maestro Abdías Zamudio. Hola, maestro, me escribe. Las circunstancias actuales han ocasionado que la autoridad educativa plantee esta alternativa que permite el regreso a clases en un entorno seguro, el modelo híbrido o mixto. Es para dar continuidad a la enseñanza debido a la flexibilidad que ofrece, pero la descarga de trabajo para los docentes va a ser todavía más. Y esa es una de las consecuencias que necesariamente tendríamos que platicar acá, maestro Díaz. Sí, sí, sí. Yo también coincido en que la carga de trabajo para el operativo conductor de un grupo de estudiantes conocido normalmente como maestro se va a incrementar sustantivamente. Y ese no sería el problema. Ese no sería el problema si esa carga de trabajo tuviera el efecto exclusivo de verdaderamente apoyar, atender en profundidad a nuestros estudiantes. Yo estoy seguro que el 95% de maestros estarían muy en conformidad si todo el esfuerzo y toda la carga de trabajo que van a tener por este modelo híbrido fuera socialmente reconocido. Porque desgraciadamente lo más pesado a veces es lo administrativo. Y el maestro, aparte de atender, planear y ahora dividirse en por lo menos 3 partes para atender a sus muchachos, todavía tiene que contestar situaciones administrativas que solamente sirven para poder justificar algunas funciones que en lo particular considero están de más en cuanto a la responsabilidad del docente. Pero bueno, maestro Díaz, coincido de manera completa con respecto a su punto de vista. También la maestra Carolina Pérez Linares nos dice lo siguiente, nos saluda, buenas tardes maestro Felipe, interesante el tema del regreso a clases de forma híbrida, pero volvemos a ser los maestros los que nos adaptemos a las circunstancias y resolvamos una problemática real que rebasa nuestro compromiso, porque son muchos factores que deben de considerarse para que funcione esta forma de trabajo. Son decisiones tomadas que tenemos que resolver para bien de nuestros jóvenes alumnos. Y sí, maestra Caro, es precisamente lo que estábamos comentando. Repito, si de verdad hubiera respeto por la calidad profesional que cada uno de los maestros posee, porque tiene un certificado que valida su profesionalización, yo creo que la situación mejoraría. Pero cuando te la tienes que comer así tal cual te la dan, y si no la haces, bueno, pues entonces eres rebelde, contreras, no proponedor, etcétera, etcétera. Y dicen algunos compañeros, hasta chocas, porque no propones nada positivo. Y nosotros siempre proponemos algo, proponemos algo. Y ahorita vamos a proponer necesariamente algo al respecto de todo esto. Pero bueno, vámonos a observar. Quiero compartir pantalla con todos ustedes un video que me encontré en las redes sociales. Es un video que habla de una experiencia de modelo híbrido que se dio en la Ciudad de México. En el entendido de que recordemos que en la Ciudad de México se dio la autorización, bueno, más bien la indicación de que se tendría que regresar a clases presenciales allá por junio.
Entonces, vamos a ver este video para que veamos, tengamos un punto de comparación al respecto de nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, Inge, vamos a compartir la pantalla y voy a poner este video. Ay, ay, ay. No. Ya. Acá está. Nos vamos hacia el inicio. Y espero se escuche. El año y 2 meses sin clases presenciales está a punto de acabar. Planteles como la escuela... A ver, Inge, no se ve el video. Ya lo estoy transmitiendo. A ver si me ayudas con eso. Eso, perfecto. Muy bien. Lo inició, son solamente 11 segundos los que habían iniciado. Bueno. Motolínea ya tiene listo su sistema híbrido para que la mitad de la población esté en butacas y en sus domicilios. Los alumnos que decidan ir al instituto se sentarán en bancas con acrílicos y sin compañeros a los lados. Pues la verdad estoy contenta, pero también estoy un poco nerviosa porque en esa escuela de educación básica y media superior, el 7 de junio los maestros acudirán al internet y a partir del lunes 14 de junio llegarán los estudiantes. todos los salones están equipados con internet de fibra óptica, todos, y tiene su cámara para que el maestro que esté dando clases aquí a los niños presencial también lo esté haciendo al mismo tiempo niños que decidan quedarse en casa. Tanto, estudiantes de este plantel se sienten felices porque volverán. Ya nos habíamos acostumbrado a estar en la casa. Y me alegra que Es muy pequeño el video. Lo interesante de todo esto, pues es tener el comparativo, ¿no? Lógicamente se trata de una escuela privada. Es el Motolínea allá en la Ciudad de México. Y como ustedes ven, pues las condiciones de infraestructura pues son completamente diferentes a las que tiene nuestras escuelas públicas aquí en el estado de Puebla. Y repito, no se trata solamente de estar en contra por el simple hecho de estarlo. No, yo creo que en realidad, si cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde, lo que está constitucionalmente establecido, las cosas serían diferentes. Repito, el modelo híbrido puede servir, no con la efectividad que de alguna manera se tiene en cuanto al modelo presencial, pero tampoco con el poco resultado que dio el modelo a distancia. Este tercer elemento puede ayudar en mucho a la efectividad de atención, pero hay cosas que tenemos que mejorar y que por desgracia no se han mejorado. A pesar de que todo el mundo sabía que el problema sustancial del modelo a distancia es el de
el de que de alguna manera no se tiene no se cuenta con la tecnología suficiente a nivel de Internet. No, se oyen muchas voces. Ingeniero, no sé si tengas tu micrófono abierto. Ah, perdón. Dije, perfecto, ya. Gracias, disculpa. Eh, entonces, mientras no se cuente con ese elemento, el de la tecnología suficiente, cualquier esfuerzo que se haga, estando la mitad del grupo a distancia, va a ser poco eficaz, por no decirlo menos. ¿Sí? Es cierto, indiscutiblemente, que el maestro, como ya lo expresaron algunos compañeros que escribieron, pues van a hacer su mejor esfuerzo para tratar de atender y medio volver a la normalidad a estos jóvenes que decidan asistir presencialmente. Pero las condiciones de nuestra infraestructura, inmuebles, pues no son a las que vimos en el video. Las butacas no tienen esos acrílicos laterales que tienen para aislar al chico y no estén en contacto directo con los otros. En fin, son muchos elementos que pues, de alguna manera van a entorpecer a esta intención. Yo sigo pensando que es algo que se puede mejorar, que tendríamos que mejorar. Sin embargo, la experiencia nos dice que aparentemente la Secretaría de Educación Pública ya cumplió con crear un modelo, ya difundió las indicaciones, ya les dijo, ya está disque capacitando a los maestros para que una vez que se abran las escuelas, ya todo el mundo sepa qué cosa hacer. Pero va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la estrategia nadie atrás, nadie afuera, nadie atrás. ¿Sí? Se dan las indicaciones, se dice con precisión qué cosa es lo que se tiene que hacer, pero no hay un solo peso para echar a andar esa estrategia. Todo queda al poder de gestión del directivo, a la conciencia moral del docente, a la responsabilidad entendida o bien entendida del padre de familia. Entonces, la pregunta aquí, la pregunta sustantiva de este modelo, y que quede muy claro, es una pregunta que ojalá la respondan las autoridades. Mañana nosotros vamos a tener un foro con el secretario de Educación y vamos a hacer un análisis más profundo sobre las particularidades de este modelo. Y yo voy a hacer la pregunta, señor secretario, ¿cuánto presupuesto se tiene destinado exclusivamente para la operatividad de este modelo educativo denominado híbrido? Porque esta misma pregunta la hice cuando se echó a andar la estrategia educativa, nadie afuera, nadie atrás. Lógicamente no hubo respuesta. Y no hubo respuesta porque de acuerdo a lo que yo tengo entendido, a ninguno de los operadores de esta estrategia le llegó un solo peso. Y así, pues todo se queda en buenas intenciones. El modelo puede ser muy bueno. El modelo puede tener todos los elementos y la muy buena voluntad y el deseo de que de verdad se atienda a esta generación de manera profunda, conforme su derecho a recibir educación. Pero yo quiero ver que me respondan y lógicamente que fluya el dinero. ¿Sí? Yo quiero verlo, de verdad, porque la mayoría, como todos ustedes saben, por lo menos de las escuelas de educación básica, la inmensa mayoría
tiene presupuesto cero para su funcionalidad, para su apertura diaria. No hay un solo peso para que para que una escuela abra día a día, para que pague su luz, para que pague su teléfono, para que pague su agua, para que pague el papel del sanitario, para que pague lo básico. No hay un solo peso. Todo tiene que salir del bolsillo de los padres. Situación que no está contemplada en la obligatoriedad legal. Sin embargo, como dice nuestro presidente, nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo es la máxima fortaleza que tenemos como sociedad y moralmente responde, siempre ha respondido. Y las escuelas se abren todos los días, cuentan con agua, cuentan con luz, algunas con teléfono, otras con internet, otras con algunas otras satisfactores para necesidades básicas, porque la aportación voluntaria del padre de familia se da de manera completa. ¿Sí? Entonces, ahí queda la pregunta, ¿cuánto presupuesto está destinado para echar a andar este modelo educativo llamado híbrido? ¿O va a ser como las anteriores decisiones tomadas? Yo no sé, por ejemplo, cuánto dinero se gaste en la operatividad de los foros educativos, donde toda la plantilla personal que está, por lo menos como docente en todas las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, tiene la obligación de mañana estar en comunicación con el secretario de Educación para que escuchemos de línea directa las indicaciones y las precisiones de este modelo híbrido. Y pues seguramente la bendición para que nos vaya bien en el próximo año. Y repito, nos puede ir muy bien porque los maestros, directores, los maestros de aula son gestores natos. Porque los padres, nuestro pueblo, es un pueblo que entiende, que es solidario y que va más allá de todas estas peculiaridades administrativas, por no llamarles de otra forma. Entonces, este modelo tiene cosas, pedagógicamente hablando, bien estructuradas. ¿Sí? Y así, a grosso modo, está el propósito, que es que los estudiantes tengan mayor atención a sus necesidades cognitivas, sociales y afectivas en las aulas. El secretario de Educación ha elaborado con su equipo de trabajo un folleto que tiene cada una de las 5 dimensiones de las que él habla y que, repito, pedagógicamente pueden, o más bien no pedagógicamente, teóricamente pueden ser muy, muy, muy buenos, pero que pues toda teoría, si no se lleva a la práctica, simple y sencillamente es letra muerta. Y por desgracia, para poder llevar a la práctica toda la teoría que emana en un sistema capitalista, pues se requiere de presupuesto. Y ahí queda la pregunta, y yo estoy seguro que si a los maestros se les estimula, por ejemplo, para que puedan ellos sufragar los gastos de energía eléctrica que tienen en sus casas, para que mejoren el potencial de sus teléfonos celulares, sus laptops, si verdaderamente se les apoyara económicamente para que volviera a contarse con todo lo necesario y no estuviéramos, como normalmente nos sucede, pues echándole la culpa a que el internet no funciona. Pero no funciona porque pues
no tenemos la capacidad receptiva necesaria para poder enfrentarnos a esa dinámica. Entonces, si se le apoyara a las escuelas para que pudieran sufragar las necesidades básicas que existen en cuanto a los materiales especiales que se requieren para la sanitización de las aulas y de las personas. Yo sé que el gobierno no solamente es el Estado, que también los gobiernos municipales tienen que entrarle. Sí, pero es el maestro el que tiene que ir a tocar la puerta del señor presidente para que pueda él destinar, no sé si él, pero del presupuesto municipal, algún apoyo a las escuelas. Es más, no sé si dentro de sus partidas presupuestales exista algo relativo a eso. Pero la verdad es que los maestros lo vemos a cuentagotas. Y cuando una escuela está en un municipio que tiene muchas escuelas, híjole, caray, de verdad que parecemos limosneros. De verdad que parecemos, pues no sé, cobradores que nos cierran y nos dan una puerta en la nariz porque no hay. Pues no hay, pero tiene que haber, porque el día a día está ahí presente y se tiene que atender a los muchachos y se tiene que atender a los estudiantes. Y si a eso le agregamos abrimos nuestra escuela y una semana nos tarda el gusto de estar asistiendo de manera presencial, descubrimos un caso de COVID y nos regresamos a nuestras casas. Esto va a cansar. Esto va a verse de otra forma. Yo creo que podría haber algunas otras alternativas. Que escuchen. Es mucho pedir. Escuchen. No descalifiquen. Nada más porque se trata de una persona que pues quiere cuestionar a fondo estas decisiones unilaterales. Quizás, no, pero no, definitivamente sí me corresponde. Como ciudadano mexicano sí me corresponde, sí tengo el derecho de cuestionar este tipo de cosas. Pero hay organismos que tienen, además del derecho, la obligación de cuestionar. Y yo no veo que incluso se sienten a discutir si este modelo es el adecuado. Estamos en la indefensión total. Ojalá el maestro se cobije con quien siempre han sido sus aliados. Ojalá el maestro, el director, se sume al hombro del padre de familia, de la mamá, para poder sacar adelante su gran responsabilidad. Porque al final de cuentas, él es el que va a dar la cara, junto con el maestro de aula, lógicamente, el que va a responder a todos y cada uno de los cuestionamientos que la gente le pueda hacer. Súmese, maestro, solidarícese con su padre, solidarícese con la mamá de familia, carguen el muertito entre los dos y van a ver cómo seguramente va a haber mejores resultados. Y si además por ahí les sobra algo a las autoridades para que nos ayuden, pues bienvenido sea. Yo creo que, como siempre, el maestro y el padre de familia juntos sacan al buey de la barranca. Agradezco mucho, se ha acabado el tiempo. Inge, agradezco a todos los escuchas de este programa, porque
De eso se trata este programa, de cuestionar, de analizar, de preguntarnos, sí, pero ¿cuál educación? ¿Cuál educación es la que verdaderamente daría la satisfacción plena al ejercicio del derecho que tenemos todos los seres humanos de recibir educación de calidad? Me despido. Para la próxima semana seguramente tendremos un tema educativo interesante al respecto de lo que ordinariamente vivimos. Un abrazo fraterno a todos, padres, estudiantes, maestros que nos escuchan. Ojalá también las autoridades pudieran escucharnos y que no nos descalifiquen. Sé que no somos monedita de oro, pero 40 años de servicio creo que nos han dado los elementos necesarios para poder expresarnos al respecto de esto. Enhorabuena, buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo sábado. Pero, ¿cuál educación? Radio Tepeaca. Gracias.